El aire en el pequeño apartamento de la calle Mirador, número 7, se había vuelto denso, casi pesado, con el paso de los meses. Elvira, una mujer de 82 años, de mirada serena y manos arrugadas por una vida de trabajo, lo sentía en sus huesos. No era el frío de Madrid, ni la humedad que se colaba por las viejas ventanas, sino una sensación más íntima, de ahogo. Vivía con su hijo, Carlos, y su nuera, Clara, en lo que antes había sido su propio hogar, su refugio. Ahora, las habitaciones parecían encogerse, y cada palabra no dicha, cada gesto esquivo, creaba muros invisibles a su alrededor. Elvira había sido siempre la matriarca, el pilar de su familia, una figura de respeto y cariño. Sus nietos la adoraban, sus vecinos la saludaban con una sonrisa sincera. Pero esa luz se había ido apagando, lentamente, casi imperceptiblemente, para quienes no vivían bajo ese mismo techo. Solo ella percibía la sutil erosión de su dignidad, el cambio en el tono de Clara, que antes era dulce y ahora punzante, como pequeñas agujas clavándose en su alma. La rutina de Elvira se había transformado en una serie de pequeñas batallas internas. Cada mañana, al despertar, sentía un nudo en el estómago, una anticipación silenciosa de los pequeños desplantes que le esperaban. Clara, siempre con prisa, siempre con una lista interminable de tareas, rara vez le dedicaba una mirada cálida. Sus peticiones, a veces tan simples como un vaso de agua o ayuda para alcanzar algo de una estantería alta, eran recibidas con un suspiro pesado, una expresión de fastidio que Elvira no podía ignorar. «¿No puedes hacerlo tú misma, Elvira? Siempre pidiendo favores», solía decir Clara, aunque Elvira se esforzaba por ser lo más independiente posible. Estas palabras, dichas en voz baja pero con una carga de reproche, no eran gritos, no eran insultos directos, pero calaban más hondo. Eran el veneno lento que corroe la confianza, que hace dudar a una persona de su propio valor. Elvira recordaba los tiempos en que su presencia era celebrada, cuando su opinión era valiosa, cuando la casa resonaba con risas compartidas. Ahora, el silencio era su compañero más frecuente, un silencio incómodo, lleno de no dichos. Carlos, su hijo, un hombre bueno y trabajador, parecía ajeno a lo que ocurría. O quizás, Elvira pensaba con una punzada de dolor. Simplemente no quería verlo. Estaba atrapado entre el amor por su madre y la necesidad de mantener la paz con su esposa. Sus ojos a menudo evitaban los de Elvira, y su respuesta a las quejas veladas de su madre era siempre un «Estoy seguro de que Clara no lo hizo con mala intención, mamá. Está muy estresada». Elvira sabía que Clara estaba estresada. La vida moderna era exigente y la carga de trabajo y las responsabilidades económicas pesaban sobre la pareja. Pero, ¿era eso una excusa para la falta de respeto, para esa frialdad calculada que la hacía sentir invisible? Elvira pasaba horas en su habitación, cosiendo, leyendo, mirando por la ventana las idas y venidas de la gente en la calle. Se preguntaba si la vejez era esto, una lenta retirada del mundo, donde uno se convierte en una carga, una sombra en la vida de los demás. La complejidad de esta situación la abrumaba, la hacía sentir culpable por existir, por necesitar. En el portal del edificio, Miguel, el portero, era una figura constante. Un hombre de mediana edad, con bigote canoso y ojos vivaces. Miguel era de esas personas que ven más allá de las apariencias. Conocía a todos los vecinos, sus rutinas, sus pequeños dramas y alegrías. Había visto a Elvira pasar de una mujer vital y charlatana a una sombra encorvada que apenas levantaba la vista. Había notado cómo Clara, siempre elegante y sonriente con los demás, adoptaba un tono diferente, más agudo, más impaciente cuando hablaba con su suegra. Los pequeños incidentes en el ascensor, en el portal, mientras esperaban el correo, no pasaban desapercibidos para él. Una vez, Clara interrumpió bruscamente a Elvira a mitad de una frase para darle una orden sobre la cena, sin una disculpa, sin un permiso. Otra vez, Clara la dejó sola esperando el taxi bajo la lluvia, mientras ella se subía al coche de su hijo, alegando que no cabían. Miguel observaba, y aunque no intervenía, cada uno de esos momentos se grababa en su memoria, construyendo una imagen preocupante. Miguel no era un entrometido,
pero su trabajo le daba una perspectiva única de las dinámicas del edificio. Las cámaras de seguridad que él supervisaba no solo grababan el ir y venir de los vecinos, sino también, a veces, los pequeños gestos, las interacciones en los espacios comunes. Él no las usaba para espiar, sino para la seguridad del edificio, pero su mente conectaba los puntos. Las mañanas en las que Elvira bajaba con una expresión aún más apagada, las veces que Clara la olvidaba en el portal mientras cargaba las bolsas de la compra, dejándola sola para subirlas o esperando por su cuenta, eran piezas de un rompecabezas. Miguel, con su intuición de años y su buen corazón, sentía que algo no estaba bien, que la dignidad de esa mujer estaba siendo erosionada gota a gota. Se preguntaba cómo Elvira podía soportar tanto, cómo podía mantener esa fachada de serenidad, ese silencio estoico frente a lo que él percibía como una serie de microagresiones emocionales. Un día, la situación escaló a un nivel que Miguel no pudo ignorar. Era una tarde soleada y varios vecinos se encontraban en el portal, charlando animadamente. Elvira, que había bajado a por el correo, se unió tímidamente a una conversación sobre las nuevas obras del ayuntamiento. Con su voz suave, comentó algo sobre cómo eran antes las calles del barrio. En ese momento, Clara apareció, cargada con varias bolsas. Al ver a Elvira hablando, se detuvo. Clavó los ojos en ella y con una voz que, aunque no era alta, estaba cargada de desprecio, dijo: «Madre mía, Elvira, ¿todavía aquí? Siempre en medio. Anda, sube ya, que tenemos que organizar la cena y no has hecho nada en todo el día». La conversación se detuvo abruptamente. Las sonrisas de los vecinos se congelaron. Elvira palideció. Sus ojos se llenaron de una humedad contenida. La humillación fue palpable, un silencio incómodo que lo dijo todo. La gente desvió la mirada, avergonzada por el bochorno ajeno. Clara, al parecer satisfecha, pasó junto a su suegra con un leve empujón y entró en el ascensor. Elvira se quedó allí, inmóvil por un instante, su rostro surcado por una vergüenza profunda. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia las escaleras, evitando el ascensor que la llevaría a su nuera. Su dignidad, que tanto se había esforzado en mantener a salvo, había sido pisoteada en público, frente a las mismas personas que antes la respetaban. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, brotaban ahora por sus mejillas mientras subía los escalones uno a uno, sintiendo el peso de cada uno como el de sus años. Miguel, que había presenciado toda la escena desde su puesto, sintió una rabia fría ascender por su pecho. No era la primera vez, pero aquella humillación pública era la gota que colmaba el vaso. Vio a Elvira desaparecer en el rellano del primer piso, su figura frágil y derrotada, y supo que ya no podía permanecer pasivo. La injusticia tenía un límite, y este se había cruzado sin vuelta atrás. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La imagen de Elvira, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se repetía en su mente. Pensó en su propia madre, en lo que significaba el respeto hacia los mayores. Se levantó, fue a su puesto y revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. No buscaba pruebas de un delito, sino de una verdad que ya conocía. Y allí estaban. No solo la escena de esa tarde, sino una serie de grabaciones de semanas y meses anteriores. Clara interrumpiendo, Clara ignorando, Clara con su tono despectivo. No eran actos de violencia física, pero la crueldad emocional era innegable, visible en el lenguaje corporal de Elvira, en su encogimiento, en su mirada perdida. Miguel reunió todas las grabaciones relevantes, hizo copias y se sentó a pensar. Sabía que intervenir era complicado, que se arriesgaba a problemas, pero la alternativa, permanecer en silencio, era algo que su conciencia no le permitiría. La valentía a menudo surge en los momentos más inesperados, impulsada por un sentido de justicia innegable. Al día siguiente, Miguel decidió hablar con el presidente de la comunidad de vecinos, don Ernesto, un hombre recto y respetado en el edificio. Le contó lo que había estado observando, los patrones de comportamiento de Clara hacia Elvira, y le mostró algunas de las grabaciones más evidentes. Don Ernesto,
inicialmente escéptico, quedó horrorizado al ver la fría indiferencia y el desprecio apenas velado en los gestos y palabras de Clara. Entendió que aquello no era un simple problema familiar, sino una cuestión de respeto y dignidad humana que afectaba la convivencia en la comunidad. La reputación del edificio y el bienestar de Elvira eran importantes. Juntos, acordaron un plan delicado. No podían acusar directamente a Clara sin más, pero sí podían hacer que Carlos, el hijo, tomara conciencia de la situación. La intervención debía ser sutil, pero firme. Se trataba de abrir los ojos a alguien que parecía ciego ante el sufrimiento de su propia madre. Carlos, convocado a una reunión con don Ernesto y sorprendentemente para él, con Miguel, llegó con una expresión de desconcierto. Pensó que se trataría de algún problema con las zonas comunes o las cuotas. Nunca imaginó el verdadero motivo. Cuando Miguel empezó a describir lo que había observado, Carlos se puso a la defensiva, repitiendo que Clara estaba estresada, que su madre era mayor y a veces dramática. Fue entonces cuando Miguel, con el permiso de don Ernesto, reprodujo las grabaciones. Carlos observó en silencio, con el ceño fruncido, cómo su esposa humillaba a su madre en el portal, cómo la dejaba de lado, cómo sus palabras se clavaban como puñales invisibles. La negación que había construido durante meses comenzó a desmoronarse. No eran quejas exageradas, no eran malos entendidos. Era una verdad cruda, innegable, grabada en imágenes y sonidos. Su rostro se descompuso, pasando del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una vergüenza profunda. Ver la verdad de esta manera fue un golpe brutal para Carlos. Se vio a sí mismo en las grabaciones, pasivo, ignorando las señales, permitiendo que la situación degenerara. La imagen de su madre, su querida Elvira, encogiéndose bajo la mirada de desprecio de Clara, le perforó el alma. Miguel y don Ernesto se mantuvieron en silencio, dándole espacio para procesar lo que había visto. No era una acusación, sino una revelación, un espejo cruel de una realidad que había evitado. La habitación se llenó de una tensión palpable, mientras Carlos luchaba contra la evidencia, contra su propia ceguera. Al final, las palabras salieron de él en un hilo de voz. No puedo creerlo. Esto no puede ser. Yo no lo vi. Su voz se quebró y las lágrimas asomaron a sus ojos, lágrimas de culpa y de dolor por su madre. La verdad a veces es dura, pero es el único camino hacia la sanación. Carlos abandonó la reunión como un autómata. Subió a su apartamento con las imágenes de las grabaciones reproduciéndose una y otra vez en su mente. Clara no estaba en casa, lo cual le dio un espacio vital para pensar. Se sentó junto a su madre, que estaba leyendo en el salón, y la miró. Vio las arrugas de preocupación en su frente, la ligera curvatura de su espalda, la fragilidad de sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, la vio realmente, no como la anciana que vivía con ellos, sino como la mujer que le había dado la vida, que lo había criado con amor y sacrificio. Se dio cuenta de que no solo Clara la estaba humillando, sino que él, con su inacción, estaba permitiendo esa humillación. Su corazón se encogió. Sabía que tenía que actuar, no solo por Elvira, sino por su propia conciencia. La negación se había roto, y ahora venía la difícil tarea de afrontar las consecuencias. La confrontación con Clara fue inevitable y dolorosa. Carlos le mostró las grabaciones, esperando alguna explicación, alguna muestra de arrepentimiento. Pero Clara, en un principio, reaccionó con furia, acusando a Miguel de entrometido y a Carlos de creer a un desconocido antes que a su propia esposa. «Están manipulando las cosas. Es una conspiración contra mí», exclamó, con los ojos chispeantes de ira. Pero Carlos, con la verdad grabada ante él, se mantuvo firme. Las imágenes no mentían. Le explicó el dolor que estaba causando a su madre, el ambiente tóxico que se había creado en el hogar. La discusión se prolongó durante horas, revelando profundas grietas en su matrimonio, viejos resentimientos y una incapacidad de Clara para ver su propia crueldad. Era un conflicto genuino, nacido de la ceguera y la indiferencia, que ahora salía a la luz sin filtros. La tensión en el apartamento se hizo insoportable. Clara, sintiéndose expuesta y atacada,
se negó a aceptar su culpa por completo, aunque la evidencia era abrumadora. Argumentaba que Elvira era difícil, que la había estresado, justificando sus acciones como reacciones a una carga insostenible. Carlos, por su parte, se sentía traicionado por la persona que amaba y abrumado por la culpa hacia su madre. La relación entre ellos se resquebrajó. Elvira, consciente del ambiente glacial que se había instalado, pero sin conocer el detonante exacto de la confrontación, se retiró aún más a su habitación. Sentía la tristeza de su hijo, el dolor en el hogar, y aunque no entendía todo, sabía que algo profundo había cambiado. La casa, que antes era silenciosa por la opresión, ahora era silenciosa por el conflicto abierto y la tristeza. La situación no se resolvió con un abrazo y un perdón instantáneo. La resolución fue, como la vida misma, compleja y difícil. Clara, incapaz de lidiar con la vergüenza y la ira, decidió irse del apartamento por un tiempo, buscando espacio para reflexionar y quizás confrontar sus propias sombras. Carlos, devastado por la ruptura de su matrimonio pero liberado de la carga de la negación, se dedicó por completo a su madre. Le pidió perdón por no haber visto, por no haber actuado antes. Elvira, con su sabiduría tranquila, lo abrazó, sin reproches, solo con el amor incondicional de una madre. Reconoció el arrepentimiento en sus ojos y en su voz. Era un camino hacia la sanación, pero un camino con cicatrices. La honestidad de la situación, aunque dolorosa, sentó las bases para un futuro más digno para Elvira y una oportunidad de crecimiento para Carlos. Con Clara fuera, aunque solo fuera temporalmente, el aire en el apartamento se aclaró. Era un tipo de silencio diferente, no el de la opresión, sino el de la calma. Elvira empezó a florecer de nuevo. Su voz, antes un susurro, recuperó algo de su antiguo vigor. Compartía historias con Carlos, reía con él, y juntos empezaron a reconstruir el vínculo que se había deteriorado. Carlos se esforzó por estar presente, por escucharla, por hacerla sentir amada y valorada. Se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido, de cuánto había permitido que su madre sufriera en silencio. Este periodo fue una oportunidad para él de redimirse, de crecer como hijo y como persona. La resolución no fue mágica, no eliminó el dolor pasado, pero abrió la puerta a una nueva etapa de respeto mutuo y de amor incondicional, una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Miguel, por su parte, observaba desde la distancia. Vio a Elvira bajar al portal con una sonrisa más genuina, a Carlos acompañándola, charlando animadamente. Sintió la satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque su intervención hubiera sido discreta y medida. No buscaba reconocimiento, solo la justicia para una persona vulnerable. Sabía que su papel había sido el de un testigo que se negaba a ser pasivo, un portero que cuidaba no solo el edificio, sino también la dignidad de sus habitantes. Su acción silenciosa había desencadenado un cambio profundo, demostrando que a veces la mayor valentía reside en alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, o en este caso, en presentar la verdad de manera innegable. La bondad y la observación atenta pueden ser fuerzas transformadoras en el mundo. El tiempo pasó, y la vida en el número 7 de la calle Mirador encontró un nuevo equilibrio. Elvira recuperó su chispa, participando en actividades del centro de mayores y charlando con sus antiguos vecinos en el portal, sin el miedo a ser reprendida. Carlos se convirtió en un hijo atento y protector, consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar a sus seres queridos. Clara, tras un largo periodo de reflexión y, según se supo, terapia, regresó con una actitud más humilde y un sincero deseo de reparar el daño. Su camino de redención sería largo, pero había dado el primer paso crucial: reconocer sus errores. La herida estaba ahí, pero la voluntad de sanar también. Esta resolución, alejada de los cuentos de hadas, era un reflejo honesto de la complejidad de las relaciones humanas, donde el perdón y la reconstrucción son procesos graduales y llenos de esfuerzo. La historia de Elvira, Carlos y Clara, y la discreta intervención de Miguel, nos deja una reflexión profunda sobre la condición humana. Nos recuerda que la dignidad no tiene edad y que la vejez no es una carga,
sino una etapa de la vida que merece el más profundo respeto. Nos enseña la importancia de no ser testigos pasivos de la injusticia, por pequeña que parezca. A veces, una palabra, un gesto, una evidencia presentada con honestidad puede cambiar el curso de una vida. Nos motiva a mirar más allá de las apariencias, a escuchar los silencios, a ver el dolor oculto y a tener la valentía de actuar cuando el corazón nos dice que algo no está bien. La verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de defender los valores humanos fundamentales. Esta historia resalta también la complejidad de las dinámicas familiares. Clara no era una villana de manual. Su comportamiento probablemente provenía de sus propias inseguridades, del estrés y de una falta de empatía que la llevó por un camino oscuro. Pero la fórmula Emotional Wave nos pide ir más allá de los juicios superficiales y comprender las capas de las personas. Su arrepentimiento, aunque tardío, era un reflejo de que el cambio es posible, que el ser humano tiene la capacidad de reconocer sus errores y buscar la redención. No es fácil, no es un camino rápido, pero es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano para evolucionar, para aprender de las caídas y levantarse con una nueva perspectiva. La vida nos da lecciones constantes y depende de nosotros aprenderlas. La figura de Miguel, el portero, es un recordatorio inspirador de cómo las acciones de un solo individuo, realizadas con integridad y empatía, pueden tener un impacto monumental. Él no era un superhéroe, ni un activista, sino un hombre común haciendo su trabajo, pero con una agudeza moral que muchos de nosotros podríamos emular. Su discreción al recopilar las grabaciones y su sensatez al presentarlas a la persona adecuada, sin buscar confrontación directa ni escándalo, demuestra que no siempre se necesita un gran ruido para provocar un cambio significativo. A veces, la verdad, presentada con calma y objetividad, es la fuerza más poderosa. Si te identificas con Miguel, si alguna vez has sido testigo de algo injusto, recuerda que tu voz, tu acción, pueden ser el catalizador que alguien necesita. Para aquellos que, como Elvira, se encuentran en una situación de vulnerabilidad o sufren en silencio, este relato es un faro de esperanza. Es un recordatorio de que no están solos y de que hay personas dispuestas a ayudar, incluso cuando parece que el mundo ha olvidado su existencia. A veces, la fuerza para salir de la oscuridad reside en la vulnerabilidad de pedir ayuda, de abrirse a la posibilidad de que otros puedan intervenir y ofrecer apoyo. No hay vergüenza en reconocer el dolor o la injusticia. Al contrario, es un acto de valentía y autopreservación. La historia de Elvira nos anima a buscar esos apoyos, a no resignarnos al sufrimiento y a creer en la bondad intrínseca de los demás. Y a Carlos, la historia le ofrece una lección crucial sobre la responsabilidad filial y la importancia de la observación activa. ¿Cuántas veces, en nuestra ajetreada vida, pasamos por alto las señales de angustia en nuestros seres queridos? El estrés, las preocupaciones, pueden cegarnos, pero es nuestra responsabilidad hacer una pausa, mirar con atención y escuchar con el corazón. La culpa de Carlos fue un peso tremendo, pero su redención provino de enfrentar esa culpa y transformarla en acción y cuidado. Es un llamado a todos nosotros a priorizar las relaciones humanas sobre las distracciones del día a día, a cultivar una empatía que nos permita ver más allá de la superficie y proteger a quienes más nos necesitan. Esta narrativa es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio entorno. ¿Hay alguna Elvira en nuestras vidas? ¿Una persona mayor o vulnerable que pueda estar sufriendo en silencio? ¿Somos un Carlos que necesita abrir los ojos a una realidad incómoda? ¿O somos un potencial Miguel con la capacidad de ser un catalizador de cambio a través de la observación y la acción justa? La reflexión valiosa de esta historia no termina con el final de los hechos, sino que se extiende a cómo cada uno de nosotros decide vivir nuestra vida, cómo interactuamos con nuestra comunidad y cómo defendemos la dignidad de todos. La empatía es una elección diaria, una práctica constante que moldea el mundo a nuestro alrededor. La conclusión de la historia de Elvira no es un final de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre sin esfuerzo. Es una resolución honesta,
donde el dolor de la ruptura y el arrepentimiento son partes intrínsecas del proceso de sanación. Clara tuvo que enfrentar sus demonios internos. Carlos tuvo que lidiar con su culpa y reconstruir su relación con su madre. Y Elvira tuvo que sanar de las heridas emocionales. Pero el mensaje más potente es que, incluso en las situaciones más difíciles, hay una oportunidad para el crecimiento, para el perdón, a uno mismo y a los demás, y para la restauración de la dignidad. Es un recordatorio de que la vida es un viaje continuo de aprendizaje y evolución, donde las adversidades pueden transformarse en fuentes de fortaleza y sabiduría. Y esa fortaleza y sabiduría no vienen de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con valentía y con la ayuda de otros. Miguel, el portero, representó esa ayuda externa, ese acto de compasión desinteresada que cambió el curso de los acontecimientos. Su papel subraya que no necesitamos ser figuras de autoridad o tener un poder inmenso para marcar la diferencia. A veces, solo se necesita un par de ojos atentos y un corazón dispuesto a actuar. La inspiración que emana de su personaje es que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, tiene la capacidad de ser un guardián de la justicia y la dignidad humana, observando, escuchando y, si es necesario, interviniendo con sabiduría y tacto. La historia también nos invita a valorar la tercera edad, a reconocer la riqueza de experiencia y sabiduría que nuestros mayores aportan. Elvira no era solo una anciana, era una biblioteca de recuerdos, una fuente de amor incondicional. Cuando su voz fue silenciada y su dignidad pisoteada, se perdió una parte importante de la esencia de ese hogar. Su recuperación fue también la recuperación de ese valor intrínseco. Es un llamado a nuestras sociedades a repensar cómo tratamos a nuestros mayores, a fomentar entornos donde se sientan valorados, escuchados y protegidos, y a recordar que su bienestar es un reflejo de nuestra propia humanidad y civilización. El mensaje motivacional de esta historia es profundo. La injusticia puede ser vencida, la dignidad puede ser restaurada, y las relaciones rotas pueden ser reparadas. No es un camino fácil, pero es posible. Requiere coraje por parte de las víctimas para no rendirse, valentía por parte de los testigos para actuar y humildad por parte de los perpetradores para reconocer y cambiar. Si te sientes inspirado por esta historia, te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida. ¿Qué pequeñas acciones puedes tomar hoy para defender la dignidad de alguien, para ser un observador consciente o para reparar un daño? Imagina por un momento el impacto acumulativo si cada uno de nosotros adoptara la perspectiva de Miguel, el portero. No la de un espía, sino la de un guardián silencioso, atento a las dinámicas humanas, dispuesto a intervenir con tacto cuando la situación lo demande. Piénsalo, en cada comunidad, en cada familia, existen pequeños o grandes dramas que se desarrollan a puertas cerradas o en los rincones de los espacios comunes. Si más personas estuvieran dispuestas a observar y actuar con compasión y justicia, el mundo sería un lugar mucho más amable y seguro para todos. Esta es una invitación a despertar a esa conciencia, a ser un faro de luz en la vida de quienes te rodean. Y para aquellos que, como Clara, puedan haber cometido errores o causado dolor, la historia ofrece una ruta hacia la redención. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la paz interior y al crecimiento personal. El reconocimiento de la propia culpa, el arrepentimiento genuino y el compromiso de cambiar son los primeros y más difíciles pasos. Pero son pasos que liberan, que abren la puerta a la reconciliación, no solo con los demás, sino también con uno mismo. La vida nos da segundas oportunidades, pero requiere de nosotros la voluntad de aprovecharlas, de mirar dentro y transformar aquello que nos hace daño a nosotros y a los que amamos. La verdadera inspiración de este relato reside en la fe inquebrantable en la bondad humana. A pesar de la oscuridad de la humillación, la luz de la compasión y la justicia siempre encuentra su camino. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que hay una red de humanidad que puede sostenernos cuando caemos. Este es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los rincones más silenciosos de nuestros hogares y comunidades, las batallas por la dignidad humana se libran cada día,
y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, contribuye a la victoria de la luz. Así, la historia de Elvira, Carlos y Clara, tejida con la discreta hebra de la observación de Miguel, se convierte en un relato atemporal. Un relato sobre cómo la empatía puede ser el motor del cambio, cómo la verdad, por dolorosa que sea, es el cimiento de la reconciliación, y cómo la dignidad humana es un valor innegociable que debe ser protegido y celebrado en todas las etapas de la vida. Que esta historia sirva de inspiración para cada uno de ustedes, para mirar con más atención, escuchar con más profundidad y actuar con más valentía en el mundo que les rodea. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la dignidad y el papel de un testigo activo, te invitamos a compartirla. No solo compartas el video, sino comparte las lecciones que has extraído de ella con las personas que te importan. Habla con tus familiares, con tus amigos, sobre cómo podemos crear comunidades más empáticas y respetuosas. La conversación es el primer paso hacia el cambio, y cada voz que se une a esta reflexión multiplica su impacto. Tu participación es vital para que estos mensajes no se queden solo en una pantalla. Piensa en los porteros de tu propia vida. ¿Quiénes son esas personas en tu entorno que ven más allá de las apariencias, que tienen un sentido innato de la justicia? Agradéceles, apóyalos. Permite que su ejemplo te inspire a ti también a ser esa persona, a estar atento, a no ignorar las señales de sufrimiento o injusticia que puedas encontrar, porque la cadena de la compasión se fortalece con cada eslabón, y cada uno de nosotros tiene el poder de añadir ese eslabón. Es un viaje de autodescubrimiento y de conexión humana que vale la pena emprender. La duración de los conflictos internos puede ser prolongada, como lo fue para Elvira en el silencio de su apartamento. Meses de humillaciones sutiles, de desaires calculados que erosionaron su espíritu. Es fundamental entender que el daño emocional no siempre deja marcas físicas visibles, pero sus cicatrices internas pueden ser profundas y duraderas. Por eso, la importancia de la intervención temprana, de los ojos atentos de un Miguel, es incalculable. Una pequeña señal hoy puede evitar una gran herida mañana. Nunca subestimes